Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. El demonio del aceite de coco. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo, y hoy quiero hablarles de un artículo reciente que acaba de publicar la Asociación Americana del Corazón, el American Heart Association, donde los doctores, más el otro, no voy ni a mencionar los nombres, llegan a la conclusión de que el aceite de coco es algo demónico, es algo que hace mucho daño, y usted tiene que preocuparse con eso. Entonces quiero decirles, voy un momentito a la pizarra para explicarles, que me he dado cuenta a través de los años que llevo trabajando con el tema del metabolismo, después de 120,000 personas que he ayudado a adelgazar, después de 120,000 personas que ha ayudado a recobrar su metabolismo, después de haber trabajado con una cantidad muy grande, por lo menos más de 1,000 médicos han visitado los centros naturalistas, más de 1,000. Eran médicos, que eran gordos, barrigones y diabéticos, ¿okay? Tenía las tres condiciones, ¿okay? O sea, que he tenido el honor de poder ayudar a médicos a regresar a la salud. Y los médicos siempre me decían, cuando terminaban de hacer el programa Natural Slim, y se graduaban allá sin barriga, sin panza, con la presión, sin necesidad de medicamentos para la presión, le habían quitado la insulina a los que eran diabéticos, siempre me decían, Frank, es que a mí nunca me enseñaron esto. Yo decía, doctor, a usted no le pueden enseñar esto, porque si usted se lo enseñan, usted curaría a la gente. Y si usted cura a la gente, se cae el negocio. Porque el negocio no es curar a la gente, el negocio es medicarlos. Entonces, ¿qué pasa? La Asociación Americana del Corazón acaba de publicar un artículo que ha revolucionado las redes sociales, explicando que un último estudio que hicieron, donde miraron para atrás estudios desde el año 1950, descubrieron que la grasa saturada es mala, es demónica. La realidad es que eso que acaban de publicar ahí es una solemne estupidez. De hecho, si cualquiera de ellos hace verdaderamente el trabajo de mirar bien los estudios más recientes, estoy hablando del año 2009 para acá, no estoy hablando de estudios de 1950, se darían cuenta de que el aceite de coco es una de las sustancias más beneficiosas que existe en todo el planeta. El único problema que tiene el aceite de coco es que no vende medicamentos. La gente que lo utiliza se mejora. Le explico un poquitito, fíjense. El cuerpo humano, cuando se pone gordito, ¿verdad? Pues esa gordura del cuerpo está hecha de una grasa que se llaman triglicéridos. Cuando su médico le dice que usted tiene los triglicéridos altos, en verdad lo que le está diciendo es que usted tiene mucha grasa flotando en su sangre. Esa es la sencillez, ¿ok? Mucha grasa en la sangre, muchos triglicéridos altos. Eso es lo que quiere decir. Ahora, toda la grasa del cuerpo, toda, está compuesta de triglicéridos, porque toda la grasa y todos los aceites son triglicéridos. Cuando una persona empieza a mejorar su metabolismo, y una de las ayudas que más ayuda es una dieta baja en carbohidratos, la dieta baja en carbohidratos como la que se recomienda en este libro, la dieta 2x1, la dieta 3x1, cuando uno hace una dieta baja en carbohidratos, pues uno con esa dieta está reduciendo lo que llamamos los alimentos tipo E. Los alimentos tipo E son alimentos enemigos del control de la diabetes y son alimentos que engordan. ¿Por qué engordan? Engordan porque producen mucha glucosa y mucha insulina. Esos alimentos que estamos hablando, pan, pasta, harina, arroz, plátano, papa, tubérculos, cereales, azúcar, dulces, chocolates, leche, jugos de fruta, refrescos azucarados, ese tipo de alimentos está científicamente comprobado que aumentan la glucosa. Todo lo que aumente la glucosa va a obligar a su páncreas, que está aquí debajo del seno izquierdo, a producir insulina. Glucosa e insulina, grasa. ¿Cómo se crea la grasa? Junte glucosa e insulina y usted va a tener grasa. Eso está en todos los libros de fisiología, de estudio del cuerpo, está eso detallado. Eso es ciencia, punto. Eso es un dato irrefutable. ¿Qué pasa? Cuando usted hace una dieta, como decir la dieta 2x1 o la dieta 3x1, por ejemplo, la dieta 3x1, pues es una dieta que nosotros recomendamos en el libro El Poder del Metabolismo, en el libro Diabetes sin Problemas, donde usted básicamente 3/4 partes de su plato lo llena de alimentos tipo A, que es carne,
queso, huevo, vegetales, ensaladas, son alimentos que no suben la glucosa. Y como no suben la glucosa, tampoco suben la insulina. Y deja que una sola cuarta parte de su plato sea de alimentos tipo E. No se le está diciendo que no coma nada, se le está diciendo que reduzca lo que le sube la glucosa, que es lo que le sube la insulina, que es lo que le va a engordar. Entonces, cuando usted hace una dieta baja en carbohidratos, como la dieta 2x1, la dieta 3x1, pues ya empiezan a bajar los niveles de glucosa. Si baja la glucosa, pues obligado, el páncreas que está aquí va a hacer menos insulina. Si hay menos insulina, el cuerpo no puede hacer grasa. Lo único que puede hacer es quemar la grasa. Así es que una persona empieza a adelgazar. Ahora, una de las cosas que más han descubierto las personas, por lo menos los que practicamos esto, que tenemos una práctica viva, con gente viva, no los teóricos, no los que están allá en la Asociación del Corazón Americana, sentados en su oficina, me sigue, sin trabajar con el público. Cuando usted a esto le añade aceite de coco, pues si usted está haciendo una dieta baja en carbohidratos y haciendo buena hidratación, pues usted está haciendo pasos esenciales para levantar el metabolismo. Si le añade el aceite de coco, que es un aceite que está compuesto de lo que llaman triglicéridos de cadena media. Los triglicéridos de cadena media no se pueden convertir en grasa, es imposible. No se pueden convertir en grasa porque el cuerpo los trata distinto a las otras grasas saturadas. Los lleva al hígado y los convierte en energía automáticamente. De hecho, usted no puede engordar tomando aceite de coco, es imposible. De hecho, es una grasa saturada, pero es una grasa saturada saludable. Ya se sabe desde estudios que se hicieron, por ejemplo, hay varios estudios que ya se hicieron que está demostrado que el aceite de coco es beneficioso. Por ejemplo, hay un estudio que vino del Boston University School of Medicine, hecho por el doctor Istvan y un grupo en el año 2013, dice que, conclusión que llegó el estudio, consumo de aceite de coco no aumenta el riesgo de enfermedades del corazón. Lo hicieron con más de 30,000 personas. O sea, un estudio de más de 7 años con más de 30,000 personas para comprobar que efectivamente toman aceite de coco y no aumenta el riesgo para nada, absolutamente nada, todo lo contrario. Ahora, hay otro estudio que se llama Fatty Acids and Atherosclerotic Risk, porque otras personas decían, no, es que el consumo de aceite de coco aumenta el riesgo de arteriosclerosis. Pues hizo un estudio que lo hizo el doctor Titsen y su grupo en el año 2005 y conclusión que llegó, el aceite de coco no aumenta el riesgo de arteriosclerosis. Eso después de miles de personas que probaron. Luego vino otro estudio más grande todavía que decía Coconut Oil, the healthiest oil in the earth, que quiere decir, el aceite de coco es el aceite más saludable en la tierra. Este estudio se publicó en el International Journal of Pharmaceutical Sciences and Research. Lo hizo el doctor Ankansha Gupta et al. En el 2010. Si usted lo busca, va a ver que está nuevamente comprobado. El aceite de coco no hace daño a la salud, todo lo contrario. Ahora, hay que aclarar para aquellos que son ignorantes, porque una persona puede tener un título de muchísimo doctor o lo que sea, pero es ignorante en cuanto a que no tiene una práctica clínica. ¿Cómo es que uno aprende las cosas? Pues uno lo aprende con gente viva. Uno no lo aprende mirando papeles, uno no lo aprende mirando los libros, uno lo aprende trabajando con gente viva. Cuando una persona nos llega a nosotros gordita, yo trabajo con gente obesa hace 20 años, pues, y le empezamos a dar una dieta baja en carbohidratos, aceite de coco, a tomar agua y a subir su metabolismo, a limpiar su cuerpo de hongo cándida y todo ese tipo de cosas, automáticamente el metabolismo sube. ¿Y qué hace el cuerpo? Pues empieza a botar la grasa para afuera. Pero ¿qué pasa? Que cuando esa grasa sale, pasa a la sangre. La grasa sale a través de la sangre. La grasa no se esfuma en el aire, sale a través de la sangre y cuando sale a través de la sangre, la persona que está haciendo el estudio, si no entiende cómo funciona el cuerpo, va a decir, oye, le empecé a dar aceite de coco y le subieron los triglicéridos y el colesterol en la sangre. Señores, por supuesto que le tiene que subir. ¿Para dónde diantres va a ir esa grasa que estaba llena de triglicéridos y de colesterol si no pasa por la sangre para poderse salir y poderse orinar? O sea que no hay forma. Siempre que uno usa aceite de coco y una dieta baja en carbohidratos y toma hidratación y hace todo para levantar el metabolismo, el colesterol va a subir. Tiene que subir, porque de qué otra forma la grasa que se está rompiendo se va a ir. Ella no se va a esfumar por obra y gracia del Espíritu Santo. Tiene que irse a través de la sangre. Por lo tanto, yo que he hecho estudios, como he hecho con el doctor Carlos Sidre, que se publicaron por la Universidad de Puerto Rico, con el Recinto de Ciencias Médicas, ¿qué fue lo que vimos? Empezamos a una persona a darle aceite de coco,
a darle buena hidratación y esa persona empieza a perder grasa. Pero mientras lo está haciendo, sube los triglicéridos, sube el colesterol, por supuesto que sube. Si está soltando la grasa y está saliendo a través de su sangre para poder disponer de ella. Pero ¿qué pasa? Usted va a ver un tiempo y cuando a los 3 meses usted le hace una prueba a esa persona, después de haber empezado, los triglicéridos y el colesterol están por el piso. Y ahí todo se regula. O sea, que el que quiere decir que el aceite de coco es un demonio, simple y sencillamente tiene un grado de ignorancia o estupidez. O simplemente no ha tenido la oportunidad de tener una práctica con gente viva que le traigan los exámenes de laboratorio antes y después. Y como yo creo que la verdad se ve en los resultados, lo creo de la misma forma que les digo a ustedes que la verdad siempre triunfa.